La novela policíaca fue el género con el que me inicié en la literatura y uno de los que más procuré durante años. Sin embargo, llevaba quizás la misma cantidad de años de no frecuentar tanto el género. Este año ha marcado mi regreso a este género tan querido como popular, pues me he embarcado en la lectura de novelas largas y de pronto me ha venido bien intercalarlas con otro tipo de lectura, así que qué mejor pretexto. En lo que va de este año, he leído algunos clásicos del género policíaco, entre ellos a Conan Doyle y al sueco Henning Mankell, pensando en épocas más recientes, y más allá de entretenerme, me ha permitido analizar la evolución del también llamado crime fiction a través del tiempo. Hoy quiero precisamente compartir con todos ustedes los contrastes que he hallado a partir de 4 títulos que ponen de relieve algunas de las principales características del género según la época. Por su duración, esta cápsula he decidido dividirla en 2 partes, así que quédense conmigo. Bienvenidos. La comisión de un crimen, su móvil, la investigación para detener al responsable y su ulterior castigo constituye una de las fórmulas paradigmáticas de la literatura. No obstante, la novela de detectives comenzó a tomar forma en 1800 con autores como Edgar Allan Poe y sus Crímenes de la calle Morgue, así como Wilkie Collins y novelas como La piedra lunar, que recuerdo haber leído con fascinación hace algunos años. Y aunque podríamos considerar a ambos como los precursores de lo que vendría después, estarán de acuerdo conmigo en que quizás la novela de detectives por antonomasia, pues se la debamos a Sir Arthur Conan Doyle y su archifamoso detective Sherlock Holmes, quien junto con el padre Brown de Chesterton marcaron la primera época dorada del género con sus short stories o novelas cortas. Esto hacia finales de 1800. La primera novela de Holmes, que es Estudio en Escarlata, la leí hace años y la tengo menos fresca, pero justo acabo de leer el Signo de los Cuatro, que es la segunda entrega de la serie, en la que afloran mejor algunos de los rasgos de una de las series detectivescas más queridas de todos los tiempos. La historia arranca en medio de una acogedora escena doméstica que se ha vuelto clásica en el imaginario. Sherlock Holmes y Watson en la sala de su apartamento de Baker Street. Holmes se queja del tedio y la rutina mientras se inyecta una solución al 7% de cocaína con el fin de estimular y clarificar la mente. Watson le contempla y reprime por el cuestionable hábito. La discusión de pronto se ve interrumpida por la visita de la señorita Morstan, quien busca los servicios del famoso detective para que le ayude a desentrañar un misterio relacionado con una serie de regalos anónimos que ha venido recibiendo en su cumpleaños, pues desde hace 10 años. Los mismos que tiene su padre de haber desaparecido en Londres, esto tras haber servido como oficial en un regimiento indio en las Islas Andamán, que son parte de la India. El caso lleva a los 3 personajes por las brumosas calles de Londres y a moradas habitadas por excéntricos personajes que poco a poco van develando piezas de un complejo rompecabezas que llega a su culmen con el hallazgo de un cadáver. Lo que me ha parecido genial de esta entrega son 3 cosas muy puntuales. La primera de ellas es cómo queda ya mucho más delineado el personaje de Holmes. Su vanidad, su metodología, su capacidad para la introspección, una personalidad que abjura del aburrimiento y la rutina y pondera la exaltación mental, irónico y poco emocional. Lo segundo es la forma inesperada en que evoluciona esta historia, pues lo que inicia de un modo hasta cierto punto conservador se transforma en una aventura con tesoros, villanos con piernas de palo y persecuciones en lanchas por el Támesis, para cerrar con una historia de tintes colonialistas que dota de matices e inesperada profundidad todo lo anterior. Por último, he disfrutado la voz de Watson y sus descripciones de ese Londres neblinoso, al cual quizá le dábamos tanto como al de Dickens para la ulterior concepción de las atmósferas londinenses. En síntesis, hallamos aquí elaboradas resoluciones
con contextos y trasfondos más detallados de los que veremos más adelante en representantes del género más tardías, así como historias que discurren en entornos urbanos, pero que no se limitan a ello. Por el contrario, pueden incluir escenarios en otras regiones del globo, ya sean las montañas de Utah, como ocurre en la segunda parte de Estudio en Escarlata, o la India y sus islas remotas en El signo de los cuatro. Bueno, la segunda época dorada del género llegó hacia 1920 y tuvo una vigencia de 20 años aproximadamente. A diferencia de la época anterior, marcada por la short story, esta fue protagonizada por la novela. Aquí es donde claramente encuentra su lugar la dama del crimen Agatha Christie, quien compartió reinado con otras dos mujeres, Dorothy L. Sayers y Marjorie Allingham. Sin duda la más querida y recordada de las tres, pues es la dama del crimen Agatha Christie, de quien leí muchos libros en el pasado, pero nunca, sino hasta ahora, leí una de sus novelas más populares, y no quedó ninguno, originalmente publicada bajo el título de 10 negritos. En esta novela, curiosamente, no aparece su famoso detective Hércules Poirot. Bueno, en esta novela, 10 desconocidos reciben una misteriosa invitación para pasar unos días en una polémica mansión situada en la Isla del Negro, en Devon, también en Inglaterra. Ninguno de los 10 invitados parece conocer al escurridizo anfitrión quien firma la invitación. Sin embargo, en todas esas invitaciones hay cierta alusión a un pasado en común, la promesa de un negocio o algo que intriga a estos 10 personajes que finalmente deciden acudir a la cita. Una vez ahí reunidos en la isla, los invitados empiezan a darse cuenta de que su anfitrión no aparecerá y de que están siendo objeto de un plan macabro que tiene que ver con algún obscuro secreto de sus respectivas vidas. Y así, una a una, las muertes empiezan a suceder. No hay nadie más en la isla más que ellos y nadie puede entrar ni salir. Y la pregunta claramente es, ¿quién diablos es el asesino? Lo cual se vuelve imposible de intuir cuando todos parecen siempre estar a la vista del otro cuando muere el de al lado. En su autobiografía, Agatha Christie compartía que la idea le fascinó por su complejidad y que el reto radicaba precisamente en que 10 personas debían morir sin que la historia se volviera ridícula. Y aunque la lectura nunca me ha parecido eso, ridícula, es un hecho que buena parte de las novelas de Agatha Christie, y esta no es la excepción, pueden ser inverosímiles y dependen de una forzada resolución que juega con elementos que el lector ignoraba por completo. Y aquí, a diferencia de Conan Doyle, en donde el lector va teniendo la misma información que los personajes. En Agatha Christie destacan los escenarios, pues casi siempre lujosos y bien delimitados o aislados, herméticos, como una casa, un tren, un hotel, y no tanto las atmósferas como en Conan Doyle, quien se sirve más del entorno urbano y el aire libre. Las novelas de Agatha Christie son toda una fórmula, efectiva hasta cierto punto, que se compone de un escenario, como los que acabo de mencionar, el hallazgo de un cuerpo, una serie de pistas y la resolución en la que el detective desenmascara al asesino. Predecible o no, por alguna razón, Agatha Christie siempre resulta adictiva. Amigos, pues hasta aquí esta primera cápsula dedicada a los británicos y su legado en el género. En la siguiente entrega hablaré a manera también detallada sobre cómo la clásica historia de detectives a mano de estos autores dio un giro de 180 grados cuando norteamericanos como Raymond Chandler o Dashiell Hammett dieron vida a una variante más del crime fiction, con la creación de la novela negra o noir, también conocida como hard-boiled. Finalmente, concluiré el recorrido hablando sobre la novela negra escandinava a través de su máximo exponente, Henning Mankell, y claramente su entrañable inspector Wallander. Nos vemos muy pronto y muchísimas gracias.